Saludos a todos los viajeros del tiempo y amantes del conocimiento. Soy su voz, y hoy quiero invitarles a un recorrido pausado por uno de los períodos más fascinantes y complejos de la historia humana, las Cruzadas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola idea, nacida en el corazón de Europa, fue capaz de movilizar a millones de almas desde humildes labradores hasta poderosos monarcas, alterando para siempre el mapa y la cultura de Oriente y Occidente? Si buscas un espacio de calma para reflexionar y aprender, has llegado al refugio adecuado. En esta narración, exploraremos una era donde la devoción espiritual y el conflicto bélico se entrelazaron de manera inseparable. Caminaremos junto a aquellos que con una cruz de tela sobre el pecho recorrieron miles de kilómetros persiguiendo un anhelo: Jerusalén. Descubriremos las palabras del Papa Urbano II, el surgimiento de reinos latinos en tierras lejanas, y conoceremos a figuras legendarias como el noble Saladino y el valiente Ricardo Corazón de León. Hablaremos del auge y caída de los templarios y del silencio final que cubrió las ruinas de Acre. Este es un relato tranquilo, despojado de estridencias, pero fiel a la verdad de los hechos, y rico en lecciones sobre la naturaleza humana, la fe y la ambición. Si deseas entender cómo la esperanza puede encender el mundo y cómo el poder y la piedad a menudo caminan de la mano, acompáñame. Cierra los ojos, respira profundo y prepárate para viajar a través de los siglos. No olvides suscribirte para que sigamos descubriendo juntos los secretos del pasado. A finales del siglo XI, Europa vivía tiempos de incertidumbre. Las cosechas eran escasas, la violencia feudal era moneda corriente y una inquietud espiritual recorría el continente. Fue en este escenario, en el año 1095, cuando el Papa Urbano II convocó un concilio en la ciudad francesa de Clermont, que cambiaría el curso de la historia. Ante una multitud compuesta por clérigos, nobles y gente común, Urbano II pronunció un discurso que resonaría por generaciones. Con voz solemne, describió la situación en el lejano Oriente, hablando de Jerusalén, la tierra donde Cristo había caminado, y de las dificultades que enfrentaban los peregrinos cristianos para acceder a los lugares santos bajo el dominio selyúcida. Pero sus palabras no fueron solo una queja, fueron una llamada a la acción. El Papa propuso una tregua a las guerras internas de Europa y redirigir esa energía marcial hacia una causa común y sagrada: marchar hacia Oriente para auxiliar a los cristianos de Bizancio y recuperar el Santo Sepulcro. A cambio, ofreció una indulgencia plenaria, el perdón de todos los pecados para aquellos que emprendieran el viaje. La respuesta de la multitud fue inmediata y atronadora. Deus vult, Dios lo quiere, gritaron al unísono. Aquel grito no fue solo una consigna, fue la manifestación de un anhelo colectivo de redención y propósito. En ese instante nació el movimiento de las Cruzadas, no como una simple campaña militar, sino como una peregrinación armada, un fenómeno que uniría a personas de todas las clases sociales bajo un mismo símbolo y transformaría la identidad de la cristiandad medieval para siempre. El eco del Deus vult se extendió como la pólvora. En poco tiempo, Europa entera se puso en movimiento. No fue un ejército único y ordenado el que partió, sino una marea humana diversa. Por un lado, estaban los grandes señores de guerra, hombres como Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento, líderes experimentados con recursos y mesnadas propias. Pero antes que ellos, partió una oleada mucho más humilde y caótica, conocida como la Cruzada de los Pobres. Inspirados por predicadores carismáticos como Pedro el Ermita, miles de campesinos,
Familias enteras sin entrenamiento ni provisiones se lanzaron al camino confiando únicamente en la providencia divina. Lamentablemente, su fervor no pudo suplir su falta de preparación, y la mayoría pereció por el hambre, las enfermedades o en conflictos con las poblaciones locales antes siquiera de acercarse a Tierra Santa. Los ejércitos de los príncipes, mejor organizados, avanzaron por distintas rutas hasta converger en Constantinopla. La capital del Imperio Bizantino, con sus murallas imponentes y sus riquezas incalculables, dejó maravillados a los rudos guerreros occidentales. El emperador Alexis I Comneno, que había pedido ayuda mercenaria y se encontró con ejércitos enteros, los recibió con una mezcla de alivio y recelo. Tras complejas negociaciones y juramentos de lealtad, los cruzados cruzaron el Bósforo y se adentraron en Asia Menor. El viaje a través de Anatolia fue una prueba de fuego. El calor, la sed y el acoso constante de los arqueros turcos pusieron a prueba la resistencia de los peregrinos armados. Sin embargo, lograron victorias cruciales en Nicea y Dorilea, abriéndose paso a sangre y fe hacia el sur. Cada kilómetro ganado se pagaba con un alto precio en vidas, pero la visión de Jerusalén mantenía intacta la moral de los peregrinos. Para los cruzados, esta travesía era tanto física como espiritual. Creían firmemente que sus sufrimientos eran una purificación necesaria para ser dignos de entrar en la ciudad santa. Así, tras años de penalidades, la expedición se convirtió en una odisea épica, forjando una identidad común entre hombres de distintas naciones, unidos por el símbolo de la cruz y el destino de Jerusalén. Finalmente, en el verano de 1099, los supervivientes de la larga marcha divisaron las murallas de Jerusalén. La emoción y el llanto se apoderaron de ellos. El objetivo de sus desvelos estaba al alcance de la mano. El asedio duró varias semanas, marcado por la escasez de agua y la feroz resistencia de la guarnición fatimí. Pero la determinación cruzada era inquebrantable. Construyeron torres de asalto, y en un ataque final desesperado lograron romper las defensas. La toma de la ciudad fue brutal. Las crónicas de la época narran una violencia extrema, un día de sangre que contrastaba con la piedad que decían profesar. Sin embargo, para la mentalidad de la época, la victoria fue vista como un milagro divino. Jerusalén estaba bajo dominio cristiano, y se estableció el reino latino de Jerusalén. Godofredo de Bouillon fue elegido para gobernar, aunque rechazó el título de rey por humildad, prefiriendo ser llamado defensor del Santo Sepulcro. A su muerte, su hermano Balduino no tuvo tales reservas y fue coronado como el primer rey. Junto a Jerusalén se consolidaron otros estados cruzados en la región: el condado de Edesa, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli. Estos estados latinos de Oriente eran islas de cultura feudal europea injertadas en el Levante. Los francos, como se les llamaba en la región, construyeron imponentes castillos, como el inexpugnable Crac de los Caballeros, y establecieron redes comerciales. Sin embargo, su posición siempre fue precaria. Eran una minoría gobernante rodeada de vecinos hostiles, dependiendo del flujo constante de peregrinos y guerreros desde Europa para sobrevivir. La convivencia entre las distintas culturas y religiones fue compleja, oscilando entre la guerra abierta y períodos de tregua y comercio, en un equilibrio siempre frágil bajo el sol del desierto. La euforia de la primera cruzada no duró para siempre. En 1144, el mundo cristiano recibió una noticia devastadora. El condado de Edesa, el primero de los estados cruzados en fundarse, había caído ante las fuerzas de Zengi, Atabeg de Mosul. Fue el primer gran revés para los latinos en Oriente y la señal de que el Islam comenzaba a reorganizarse. La reacción de Europa fue de conmoción.
el Papa Urbano III proclamó una nueva cruzada, y esta vez la convocatoria atrajo a las cabezas coronadas más importantes de la cristiandad, el rey Luis VII de Francia y el emperador Conrado III del Sacro Imperio Romano Germánico. La participación de monarcas otorgaba a esta segunda cruzada un prestigio sin precedentes. Sin embargo, la campaña estuvo marcada por la desdicha desde el principio. Las tensiones con el Imperio bizantino, la falta de coordinación entre los ejércitos alemán y francés y las dificultades logísticas debilitaron a las fuerzas antes de llegar a su destino. Al arribar a Tierra Santa, en lugar de intentar recuperar Edesa, los monarcas decidieron, en un consejo polémico, atacar la ciudad de Damasco. Damasco era una ciudad rica, y para comprender verdaderamente el alma de las cruzadas, debemos detenernos en las historias que a menudo quedan ocultas entre las grandes batallas. Relatos de sufrimiento humano y milagros silenciosos que definieron esta era. Antes de la llegada de Saladino, Jerusalén fue gobernada por una de las figuras más trágicas y heroicas de la historia. Un rey cuyo cuerpo se desmoronaba mientras su espíritu sostenía un reino entero. Su nombre era Balduino IV, conocido como el Rey Leproso. Imagina a un joven príncipe, hermoso y brillante, que a los 9 años descubre que no siente dolor en su brazo derecho al jugar con otros niños. El diagnóstico de los médicos fue una sentencia de muerte en vida. Lepra, una enfermedad que en la Edad Media era vista como una maldición divina. Sin embargo, contra todo pronóstico y prejuicio, Balduino no fue escondido ni desterrado. Fue coronado rey a los 13 años. Mientras la enfermedad devoraba su rostro y sus extremidades, obligándolo a ocultar su faz tras una máscara de plata y seda, su mente permanecía afilada como una espada de Damasco. En el año 1177, cuando Saladino amenazó Jerusalén con un ejército inmenso, el rey, que apenas podía sostenerse a caballo y debía ser atado a su montura, lideró a unos pocos cientos de caballeros hacia la batalla de Montgisard. Bajo el sol abrasador, el rey bajó de su caballo, se arrodilló en la arena con su cuerpo vendado y oró ante la reliquia de la Vera Cruz. Sus hombres, conmovidos por el sacrificio de su rey sufriente, cargaron con una furia divina y lograron una victoria imposible contra las fuerzas de Saladino. Balduino gobernó hasta su muerte a los 24 años, demostrando que la verdadera fortaleza no reside en la carne, sino en la voluntad inquebrantable del espíritu. Una lección de coraje que aún resuena en las piedras de Tierra Santa. Pero la guerra no era lo único que definía la vida en Oriente. Más allá de los campos de batalla, existía un mundo de intriga y sombras. En las montañas de Siria, ocultos en fortalezas inexpugnables como Masyaf, operaba una secta que aterrorizaba tanto a cristianos como a musulmanes, los nizaríes, conocidos en las crónicas como los asesinos. Liderados por el enigmático viejo de la montaña, Rashid ad-Din Sinan, estos hombres no luchaban con ejércitos, sino con el miedo y la daga. Se decía que sus agentes eran maestros del disfraz y la paciencia, capaces de infiltrarse en las cortes más protegidas y esperar años hasta recibir la orden de atacar. Los cruzados miraban con una mezcla de horror y fascinación a esta orden secreta. Las leyendas contaban que sus miembros eran drogados con hachís y llevados a jardines secretos que imitaban el paraíso, prometiéndoles un retorno eterno a ese lugar de placer si cumplían sus misiones suicidas. Aunque muchas de estas historias eran exageraciones de viajeros asustados, la realidad era que los asesinos jugaron un papel crucial en la política de la región, asesinando a reyes y califas, y tejiendo una red de espionaje que ningún muro podía detener. Su existencia nos recuerda que en la historia de las cruzadas,
El poder no siempre se medía por el número de soldados, sino por el control de la información y el miedo a lo invisible. Mientras tanto, en las fronteras de los estados latinos, la vida cotidiana transcurría bajo la sombra de gigantes de piedra. Los cruzados se convirtieron en los mejores constructores de fortalezas de su tiempo, y ninguna obra representa mejor su ingenio que el crack de los caballeros. Imagina una montaña artificial de piedra caliza, una fortaleza concéntrica diseñada con tal perfección que incluso hoy sigue en pie, desafiando el tiempo. Dentro de sus muros vivía una ciudad en miniatura. Herreros, panaderos, sacerdotes y soldados convivían en un ecosistema autosuficiente. La vida en el crack era una mezcla de disciplina monástica y tensión militar. Los caballeros hospitalarios que lo custodiaban dormían vestidos y con sus armas al alcance de la mano, listos para defender las murallas ante cualquier señal de alarma. Pero también había momentos de paz. Los grandes salones góticos, iluminados por antorchas y perfumados con hierbas para combatir el olor del encierro, eran testigos de banquetes donde se mezclaban las costumbres francas con la cocina especiada de Oriente. Se aprendía medicina de los textos árabes, se usaban jabones y telas desconocidas en Europa, y poco a poco los invasores se transformaban, adoptando las costumbres de la tierra que querían conquistar, creando una cultura híbrida que, por un breve instante, soñó que fuera eterna. Sin embargo, el sueño de los cruzados tenía un final escrito, y ninguna historia ilustra mejor el drama del ocaso que la tragedia final de los templarios. Tras la caída de Acre y la pérdida definitiva de Tierra Santa en 1291, la Orden del Temple se retiró a Europa. Se habían convertido en banqueros de reyes y papas, poseedores de una riqueza inmensa y un poder que no respondía ante ninguna corona. Pero la riqueza atrae la envidia como la sangre atrae a los tiburones. El rey Felipe IV de Francia, endeudado hasta la coronilla con la orden, orquestó una de las traiciones más infames de la historia. El amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, una fecha que quedaría marcada para siempre en la superstición popular como un día maldito, los agentes del rey arrestaron simultáneamente a miles de templarios en toda Francia. Fueron acusados de herejías terribles, escupir sobre la cruz, adorar a ídolos paganos en forma de cabeza llamados Baphomet, y practicar rituales obscenos. Bajo torturas inhumanas en las mazmorras de la Inquisición, muchos confesaron crímenes que jamás cometieron, solo para detener el dolor. La orden que había sido la espada de la cristiandad fue desmantelada pieza por pieza, sus tesoros confiscados y su honor manchado por la calumnia política. El último acto de este drama tuvo lugar en París, el 18 de marzo de 1314. Jacques de Molay, el último gran maestro de los templarios, un anciano cansado y torturado, fue sacado a la isla de los judíos en el río Sena para ser quemado vivo. Ante la multitud silenciosa y las llamas que comenzaban a lamer sus pies, de Molay recuperó su dignidad de guerrero. Retractándose de todas sus confesiones forzadas, proclamó la inocencia de la orden con voz de trueno. La leyenda cuenta que mientras el fuego consumía su cuerpo, lanzó una maldición final, emplazando al rey Felipe y al papa Clemente V a comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año. La historia, a veces más extraña que la ficción, nos dice que ambos murieron en los meses siguientes, alimentando el mito de la maldición templaria. Así terminó la historia de los monjes guerreros, no en un campo de batalla glorioso en Jerusalén, sino en una hoguera en París, víctimas de la misma codicia y poder que habían jurado combatir. Su final nos deja una reflexión amarga sobre la gratitud de los príncipes y la fragilidad de las instituciones humanas. Pero no todo fue guerra y traición. También hubo figuras femeninas que desafiaron las convenciones de su tiempo,
como la reina Leonor de Aquitania. En la Segunda Cruzada, Leonor no se conformó con esperar en casa mientras los hombres partían a la guerra. Ella misma tomó la cruz, cabalgando al frente de sus vasallos vestida como una amazona, escandalizando a la iglesia y fascinando a los trovadores. Su presencia en Antioquía y sus disputas con su esposo, el rey Luis VII, mostraron que las mujeres también tenían voz y voluntad en esta epopeya. O Sibila de Jerusalén, quien defendió la ciudad santa contra Saladino con una dignidad que arrancó el respeto incluso de sus enemigos. Estas mujeres nos recuerdan que la historia de las cruzadas no fue solo una historia de hombres y espadas, sino también de reinas, madres y diplomáticas, que tejieron los hilos del destino en la sombra. ¿Y qué decir del impacto cultural que estas guerras trajeron consigo? Al regresar a Europa, los cruzados no solo trajeron cicatrices y reliquias, trajeron el viento del cambio. Trajeron el gusto por las especias que transformaría la cocina occidental, el uso de azúcar, el cotón, el papel y el cristal. Trajeron conocimientos de astronomía, medicina y matemáticas preservados por los sabios árabes. Los castillos europeos comenzaron a imitar las defensas concéntricas de Oriente, y la poesía trovadora se llenó de ecos de tierras lejanas. Sin saberlo, al buscar conquistar el mundo, terminaron ensanchándolo. La Europa que emergió de las cruzadas era más curiosa, más abierta y más compleja, sembrando las semillas de lo que siglos más tarde sería el Renacimiento.